Bueno, profesor, vamos a estar dentro de un ratito con la posibilidad de conocer algo muy importante que a nivel mundial, como es la realidad de China. Estamos en este tiempo contemporáneo en donde la guerra arancelaria, los enfrentamientos comerciales están generando sucesivas noticias permanentemente entre Estados Unidos, entre el gobierno chino, el gran gigante asiático, el entrecruzamiento de la Unión Europea, el Brexit inglés, generando todo un conflicto económico a nivel mundial muy grande que repercute en nuestro país, pero fundamentalmente repercute a nivel comercial en la transacción, en las relaciones, en esto que parecería como que volvimos al Far West, donde algunos sectores de gobierno se olvidan de la diplomacia y a través de no las vías diplomáticas, sino del Twitter o de una expresión ante la prensa, plantean la posición de un país con respecto a otro en cuestiones que, digamos, hace 5 o 6 años atrás se manejaban desde la diplomacia, se manejaban a través de intercambios de representantes en foros internacionales, oficiales, y hoy que ha cambiado prácticamente todo. Entonces, la posibilidad de tener a la profesora Alcalde hoy, que nos va a hablar de China a través de su intermedio, nos va a aclarar un poco el panorama, pero nos gustaría conocer también su visión, porque usted es un estudioso del tema internacional, un estudioso de todas estas cuestiones y tiene una posición formada con respecto a lo que estamos hablando. Bueno, en primer término lo que vamos a decir es que esta charla tiene que ver con una convocatoria que hace el nivel superior del Instituto Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que en el marco de la asignatura Mundial 4, que tiene dentro de sus contenidos casualmente el tema de China, decidimos, charlando con nuestros estudiantes, que sería bueno generar un seminario al respecto, a lo cual la escuela desde el primer momento nos dijo que sí, acompañó la propuesta y de ahí vino la invitación a Celeste. Es cierto, vivimos en un mundo que se ha achicado en términos de comunicaciones y de distancia a través de los avances tecnológicos. Esto modificó el escenario internacional sobremanera, aunque los diálogos entre los estados se mantienen a la vieja usanza, digamos. Independientemente de eso, lo que nos queda es que la economía, con lo que vos nos decías, queda más supeditada aún al tema de lo político. ¿Por qué? Porque cualquier opinión de un estadista o de alguien de irrelevancia internacional a través de las redes sociales termina haciendo repercusiones en los mercados. Entonces, esto es lo que podemos sacar en limpio, digamos, que se ha modificado la comunicación entre los estados y no tanto. Ahora, sí, la comunicación informal por parte de quienes forman, valga la redundancia, parte de un estado al momento de emitir una opinión, pueden tener distintas repercusiones, no en el ámbito de los estados, pero sí en el ámbito de los mercados que se manejan más independientemente. Entonces, bueno, eso ¿a qué nos llama la reflexión? De quienes tenemos responsabilidades, tenemos que ser cuidadosos con las cosas que publicamos, qué decimos, en qué ámbitos. Entonces, bueno, la mejor forma de evitar cometer errores es conocer. Para conocer hay que estudiar. Entonces, ahí viene que pensar foros específicos para analizar China, que es hacia donde hoy mira el mundo en materia comercial. También podemos analizar por qué otros países vecinos están teniendo una mayor vinculación con China que la Argentina, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas que vamos teniendo en materia comparativa con todo eso. Bueno, profesor, y nos gustaría que nos presente a la disertante. Bien, la disertante es
licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Córdoba, de Río Cuarto, es magíster en Relaciones Internacionales, tiene su título de maestría en Barcelona, en España. Desde hace muchísimo tiempo Celeste trabaja en el Ateneo de Estudios Internacionales y ahí donde trabajamos juntos, ella se encarga específicamente del área China y Pacífico, entonces es materia autorizada para desarrollar estos temas. Bueno, muy bien. Nosotros todavía no asistimos a la charla porque la nota es previa, sí. Pero ¿con qué nos vamos a encontrar con este gran tema, con este gran cartel que es China hoy en el mundo? Mira, yo propongo más o menos hacer un breve recorrido histórico de lo que fue China y por qué llegó a ser tan importante en el final del siglo XX y ahora, por supuesto, marcando la agenda del orden internacional en el siglo XXI. O sea, sin entender la historia no podríamos estar entendiendo por qué pasa lo que pasa hoy, digamos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, más allá del contexto, de la coyuntura más actual, digamos, siempre hay fuerzas en el orden internacional que se oponen. En este caso estamos asistiendo, digamos, no sé si el ocaso, pero sí a un debilitamiento de la hegemonía de Occidente con su adalid que es Estados Unidos, y por otro lado la segunda economía mundial que pretende superar en ciertos ámbitos a ese Occidente que durante mucho tiempo instauró sus propios ideales, sus propias pautas de conducta a nivel internacional. Por eso es tan importante ver cuál es el rol que hoy tiene China en el mundo, no solamente en la región Asia-Pacífico. Claro, ¿y cuál es la relación de China hoy en día, más allá de Estados Unidos, con Rusia, que fue siempre el gran país después de la Segunda Guerra Mundial, que se impuso después de la Guerra Fría, que modificó un poco el mapa político de Europa? ¿Y cuál es el rol que juega hoy con este gigante asiático? Hoy Rusia se está considerando como una potencia reemergente, digamos. La caída del muro de Berlín nos mostró una potencia en descenso. Y ese lugar, en cierto modo, lo ocupó China, ¿sí? Pero de una forma de ver oriental, no ya pensándolo desde la realpolitik como lo hacía la Unión Soviética. Hoy Rusia quiere intentar volver a las grandes ligas, lo estamos viendo con su participación, por ejemplo, en Siria, pero sin embargo estamos viendo que China ocupa un rol mucho más importante, por lo menos en lo económico y en lo político en la región. Rusia ha quedado relegada en su ámbito de influencia a lo que es, por ejemplo, una parte de Europa del Este y Asia Central, mientras que China tiene más o menos el control de lo que es Asia-Pacífico y todo lo que es el Pacífico hacia las costas de Occidente, ¿no? Bien, ahora tenemos que entender una China que es comunista, ¿no es cierto?, ideológicamente, pero parecería que fuera capitalista en lo económico, ¿no? Porque hay una cantidad de cosas puntuales que son todos disparadores que nos muestran cómo se está imponiendo al mundo con el tema de los aranceles, de los grandes negocios, de todo lo que es Made in China, que se produce y que va al mercado capitalista. El gran dogmatismo comunista, digamos, quedó más o menos relegado cuando entró en escena en China, por lo menos en la política interna, Deng Xiaoping en el final del 70, principios del 80. Hoy es más pragmática, digamos, un socialismo al estilo chino, un capitalismo al estilo chino, es una combinación tanto de las pautas occidentales o liberales de comercio con las pautas políticas partidarias de lo que viven en política interna comunista, pero digamos, ha logrado hacer un mix bastante, bueno, por lo menos hasta ahora les está funcionando entre una política que en la era de la Guerra Fría se nos mostraba como opuesta entre comunismo y capitalismo, y ellos con su vía socialista los ha tratado de combinar y hasta ahora les está funcionando. Bueno, ¿y cómo se maneja un país con tanta cantidad de habitantes, con tantos millones de habitantes? ¿Cuál es el secreto para sostener el orden, la economía, la frontera, la relación bilateral? Bueno, en ese sentido hay que tener en cuenta que al ser de tinte, digamos, socialista, hay grande control sobre la población, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene un partido, el único partido es el comunismo y ya tiene cerca de 80 millones de
afiliados, digamos. Si estamos viendo un país de más de 1.300 millones, un partido político de 80 millones llama la atención, pero estamos sumando el tema de la censura, el tema de que el partido baja línea en lo que se tiene que pensar, cuando en los espacios públicos no se puede discutir cosas que el partido no desea que se discutan, los medios de comunicación están cooptados por el partido, digamos, esos son mecanismos de control, son los instrumentos que tiene para controlar, si se quiere, la opinión pública interna. Hoy por hoy estamos asistiendo a la batalla entre la opinión pública interna en China y la externa por el caso de Hong Kong, por ejemplo. Ahí se ve bien la dicotomía, que digamos, los medios o la prensa más de tinte liberal del mundo capitalista le hace frente a lo que puede comunicar los medios de comunicación cooptados por un gobierno comunista. Perfecto. Bueno, profesora, la verdad que muy claro y sería de largo de hablar, ¿no? Así que esperamos una muy buena recepción de la gente, estamos atentos a escuchar la conferencia y profesor, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.